La verdad sobre el ayuno intermitente. ¿Qué le ocurre realmente a tu cuerpo cuando dejas de comer por horas? Tarde o temprano todos buscamos una salida rápida para mejorar la salud, perder peso o recuperar esa energía que el día a día nos va robando. En medio de esa búsqueda, seguro te has topado con el famoso ayuno intermitente. Internet está inundado de videos, artículos y gurús que lo pintan como el último milagro de la medicina moderna, una cura universal para todos los males que promete juventud eterna. Pero seamos sinceros y directos desde el primer segundo. La ciencia real, la que se publica en revistas médicas prestigiosas como la New England Journal of Medicine, no respalda los milagros, respalda datos, bioquímica y adaptación metabólica. Hoy vas a descubrir qué le ocurre verdaderamente a tu organismo cuando pasas horas sin probar bocado, separando la moda de la cruda realidad científica para que no pongas en riesgo tu salud por seguir una tendencia mal explicada. Para empezar a desarmar este rompecabezas de manera inteligente, es obligatorio que limpiemos el terreno y entendamos qué es realmente el ayuno intermitente, porque la mayoría de las personas confunden los términos por completo. Ayunar bajo un protocolo estratégico no tiene absolutamente nada que ver con pasar hambre ni con la clásica restricción calórica de las dietas de los años 90. Pasar hambre es una privación involuntaria y destructiva, donde el cuerpo entra en desnutrición porque no tiene acceso a los alimentos. Por otro lado, la restricción calórica tradicional consiste en comer menos en cada desayuno, almuerzo y cena, manteniendo el sistema digestivo trabajando pero insatisfecho. El ayuno intermitente no es una dieta en sí misma. Es un protocolo de tiempos. No se trata principalmente de qué alimentos dejas de comer, sino de cuándo decides introducirlos en tu cuerpo. Es abrir y cerrar ventanas de alimentación para permitir que tu biología descanse de la carga de procesar comida. Y aquí es donde la magia ocurre, porque seguro te estás preguntando, ¿qué pasa exactamente allá adentro cuando dejamos de ingerir alimentos? Vamos a meternos de lleno en los cambios internos y a revisar paso a paso esa transformación silenciosa que ocurre en tu sangre. La cascada bioquímica en las horas vacías. Cuando decides cerrar la ventana de alimentación y entras en las llamadas horas vacías, dentro de tu cuerpo se desata una reacción fascinante. En un estado normal donde comes cada 3 o 4 horas, tu cuerpo vive cómodo utilizando la glucosa que circula en la sangre gracias a los carbohidratos que ingieres. Es una energía barata y de fácil acceso. Sin embargo, cuando pasas varias horas sin comer, esa glucosa circulante empieza a descender de forma natural. Ante esta bajada, el páncreas detiene la producción de insulina, la hormona que regula la entrada de glucosa a las células, y participa en el almacenamiento de energía. Al caer la insulina a niveles mínimos basales, el cuerpo recibe una señal de alerta química. El combustible externo se terminó. Es hora de usar las reservas internas. Esta caída de la insulina es el verdadero detonante de los beneficios metabólicos del ayuno. Hoy en día se habla muchísimo de la sensibilidad a la insulina y no es para menos. Cuando pasas la vida picoteando todo el día, tus niveles de insulina, lo que satura a las células y las vuelve sordas a esta hormona. Un estado peligroso que precede a la diabetes tipo 2. Al regalarle al cuerpo 12, 14 o 16 horas de calma hormonal, puede favorecer una mejor regulación de la glucosa y, en algunas personas, mejorar la sensibilidad a la insulina dentro de un contexto de alimentación equilibrada. Esto significa que cuando vuelves a comer, tu cuerpo gestionará los nutrientes con muchísima más eficiencia, enviando la energía a los músculos en lugar de almacenarla directamente en el tejido adiposo. Pero claro, si la glucosa baja y la insulina descansa, el cuerpo no puede simplemente quedarse congelado.
necesita buscar una alternativa inmediata para seguir funcionando, obligando al organismo a activar un mecanismo de emergencia para cambiar de combustible. El cambio de combustible celular. Es en este punto preciso donde el organismo activa lo que los científicos llaman flexibilidad metabólica. La flexibilidad metabólica no es más que la capacidad de tu cuerpo para alternar eficientemente entre dos combustibles distintos, los carbohidratos y las grasas. Imagina que tu cuerpo es un auto híbrido que se queda sin gasolina y debe activar el motor eléctrico. Al agotarse la glucosa circulante y los depósitos de glucógeno almacenados en el hígado, el cuerpo empieza a desmantelar los ácidos grasos de tu tejido adiposo para utilizarlos como fuente de energía principal. Durante este proceso de transición, que suele consolidarse con fuerza al superar las 12 o 14 horas de ayuno, el hígado empieza a transformar una parte de esas grasas en unas moléculas llamadas cuerpos cetónicos. Estas cetonas son un combustible alternativo que el cerebro y otros órganos pueden utilizar cuando disminuye la disponibilidad de glucosa. No es un proceso mágico ni una alteración mística de tu anatomía. Es pura evolución de supervivencia. Durante la evolución humana existieron periodos donde la disponibilidad de alimentos era variable y su biología se adaptó para funcionar al máximo rendimiento utilizando la grasa corporal como batería de respaldo. Ahora bien, una cosa es cómo el cuerpo produce energía interna y otra muy distinta es cómo se refleja eso en la báscula. Por eso es momento de analizar fríamente lo que dice la ciencia sobre la pérdida de peso. La verdad matemática sobre la pérdida de grasa. Hay que ser sumamente claros. El ayuno intermitente no posee una magia metabólica que destruya la grasa por el simple hecho de no comer en la mañana. Los estudios clínicos más rigurosos han comparado a personas que hacen ayuno intermitente con personas que simplemente reducen sus porciones en las comidas tradicionales de todo el día. El resultado, a largo plazo, la pérdida de peso es prácticamente idéntica si el déficit calórico es el mismo. El ayuno ayuda a perder grasa por una razón matemática y conductual muy sencilla. Al acortar el tiempo en el que tienes permitido comer, a la mayoría de personas que les hace muy difícil meter la misma cantidad de calorías en 8 horas que las que meterían en un día entero de 16 horas de picoteo. Si eliminas el ayuno o la cena pesada de la noche, estás reduciendo de forma drástica la ingesta calórica total de tu semana. No es que el ayuno queme grasa por arte de magia mientras duermes. Es que te ayuda a controlar el impulso de comer por aburrimiento, facilitando que alcances ese déficit de energía necesario para que el cuerpo use la grasa acumulada. Los resultados en la ciencia son mixtos porque dependen completamente del contexto y de la disciplina de cada individuo. Más allá de los kilos y la grasa visible, existe un proceso microscópico del que todo el mundo habla en redes sociales, pintándolo como el secreto de la eterna juventud. Vamos a separar las exageraciones de lo que realmente está demostrado en los laboratorios. Autofagia. Evidencia real versus exageraciones. Este concepto llamado autofagia se describe a menudo como un interruptor milagroso que te cura de cualquier enfermedad y te rejuvenece en un fin de semana. Vamos a poner los pies en la tierra. La autofagia existe y es un proceso biológico maravilloso, tanto así que su descubrimiento ganó un premio Nobel. Consiste en un sistema de reciclaje interno donde las células, al notar que no hay nutrientes entrando, aprovechan para limpiar la casa. Envuelven y destruyen sus propias proteínas viejas, organelos dañados y desechos metabólicos para utilizar los aminoácidos en creación de estructuras nuevas y sanas. Sin embargo, aquí viene la advertencia seria que nos hace la ciencia médica. La inmensa mayoría de los estudios detallados sobre los efectos profundos de la autofagia y la longevidad extrema se han realizado en cultivos celulares, levaduras,
moscas de fruta y ratones de laboratorio. En los animales, el ayuno prolongado muestra una extensión de la vida útil espectacular. Pero trasladar esos resultados exactos a los seres humanos es un error científico maduro. Nosotros somos organismos infinitamente más complejos, con un estilo de vida, estrés y entornos totalmente distintos. Aunque sabemos que el descanso digestivo promueve la limpieza celular en humanos, todavía no está confirmado científicamente que el ayuno intermitente por sí solo extienda la longevidad humana de forma definitiva. Es una excelente herramienta de salud, pero no una fuente de la juventud comprobada. A la par está la limpieza en las células. Otra gran promesa del ayuno es el cambio radical en el rendimiento de nuestra mente. Veamos qué pasa realmente en el cerebro para saber si esa famosa concentración de acero es real o solo es un efecto psicológico. El cerebro y la famosa claridad mental. Cuando el hígado produce esos cuerpos cetónicos que mencionamos antes debido a las horas sin comida, el cerebro los utiliza con mucha facilidad porque son una energía limpia y muy eficiente. Muchas personas experimentan un estado de alerta y enfoque muy nítido durante la mañana de ayuno. Evolutivamente tiene sentido. Si no hay comida, tu cerebro necesita estar ultra despierto para salir a buscarla y puede producir cambios en las señales relacionadas con la adaptación metabólica y la función cerebral, una proteína que estimula la conexión entre neuronas. Sin embargo, este efecto no es universal ni afecta a todos por igual. Depende por completo de la persona, de su nivel de adaptación al uso de las grasas y de su contexto diario. Un principiante que está acostumbrado a desayunar grandes cantidades de azúcar e intenta hacer un ayuno de 16 horas de golpe, lo más probable es que no experimente ninguna claridad mental. Lo que va a experimentar es una neblina mental densa, irritabilidad, dolor de cabeza y una ansiedad espantosa por comer. La respuesta cognitiva al ayuno varía según su flexibilidad metabólica previa y tu nivel de hidratación durante las horas vacías. Si después de entender toda esta ciencia estás convencido de que quieres probar esta estrategia, debes saber que no hay una sola forma de hacerlo. El tiempo de ayuno se divide en diferentes horarios según tu estilo de vida y es necesario conocerlos para no cometer locuras. Los protocolos y el filtro de seguridad. Los métodos más amigables y sostenibles para iniciar son el protocolo 12-12, donde simplemente dejas pasar 12 horas entre la cena y el desayuno del día siguiente. Una forma muy permanente de limpiar el picoteo nocturno. Luego está el 14-10, que amplía un poco más el descanso celular, y el famosísimo 16-8, que consiste en concentrar todas las comidas del día en una ventana de 8 horas. Por ejemplo, almorzando a la 1 de la tarde y haciéndolo la última comida a las 9 de la noche. También existen los desayunos prolongados de 24 o 48 horas, pero estos últimos entran en terreno peligroso. Conllevan riesgos severos de pérdida de masa muscular, deshidratación y desequilibrio de electrolitos, por lo que jamás deben realizarse sin la supervisión de un especialista. Teniendo claros los horarios, la pregunta lógica que debes hacerte ahora mismo es si tu cuerpo está realmente preparado para esto. Porque lo que es una bendición para algunos puede ser un peligro absoluto para otros. ¿Quién sí y quién no? El filtro médico. Esta herramienta es fantástica para personas que buscan ordenar sus horarios de comida, que necesitan estructura para frenar el hábito destructivo de estar masticando todo el día por ansiedad o aburrimiento y que desean mejorar sus marcadores metabólicos de forma controlada. Sin embargo, el ayuno tiene luces rojas de precaución absoluta para ciertos grupos de la población. Las personas con diabetes que usan medicamentos que afectan la glucosa o inyecciones de insulina corren un riesgo severo de sufrir hipoglucemias fatales si ayunan sin un ajuste médico. De igual manera,
Las mujeres embarazadas, en periodos de lactancia, los adolescentes en etapas de crecimiento y de forma muy crítica, cualquier persona con antecedentes o vulnerabilidad a sufrir trastornos de la conducta alimentaria deben mantenerse completamente alejadas del ayuno, ya que la restricción de horarios puede disparar obsesiones destructivas. Pero supongamos que estás en el grupo de personas que sí pueden intentarlo con seguridad. Existe una trampa mental muy común al momento de abrir la ventana de comida que puede tirar a la basura todo lo que lograste durante tus horas de abstinencia. El error fatal, la trampa de la compensación. Muchos principiantes piensan bajo una lógica muy básica. Como ya pasé 16 horas sin comer nada, ahora que puedo comer, voy a devorarme cualquier cosa que encuentre en la cocina. Rompen el ayuno con ultraprocesados, harinas refinadas, hamburguesas, refrescos o postres llenos de azúcar. Déjame decirte de forma directa que si la calidad de tu alimentación es pésima, el ayuno intermitente no te va a salvar de sufrir problemas metabólicos. No sirve de nada limpiar las células durante unas horas si luego vas a sobrecargarlas con alimentos de baja calidad nutricional. La calidad de los nutrientes que entran en tu plato cuando rompes el ayuno sigue siendo el factor más importante para determinar tu salud y tu composición corporal. El ayuno potencia una buena alimentación, no borra los pecados de una mala dieta. Para entender esto por completo, no podemos limitarnos a mirar las calorías o las hormonas. El verdadero reto del ayuno no ocurre en el estómago. Ocurre en la mente, cambiando drásticamente tu comportamiento y tu relación con la comida. El lado psicológico, liberación o prisión. Nuestra relación con la comida va mucho más allá de los nutrientes. Para muchas personas, el ayuno intermitente resulta sumamente liberador. Les quita el estrés mental de estar pensando, cocinando y empacando 5 o 6 comidas al día. Les enseña a tolerar el hambre ligera, a domar el control de los impulsos y a diferenciar el hambre real del estómago frente al hambre emocional de la mente. Aprenden que no pasa absolutamente nada malo si no comen durante unas horas. Pero para otra gran parte de la población, el ayuno se vive como una restricción psicológica asfixiante que genera frustración, aislamiento social en las reuniones familiares y un estrés crónico que eleva el cortisol, la hormona que sabotea la pérdida de grasa y destruye el descanso. Si el ayuno te genera ansiedad, obsesión con el reloj y mal humor constante, simplemente no es para ti. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has intentado hacer ayuno intermitente. ¿Qué protocolo usaste y cómo reaccionó tu cuerpo en las horas vacías? Leo cada una de tus experiencias para que sigamos desarmando juntos la verdad de nuestra biología.